Mi nombre es Job, y desde que tengo memoria, he vivido una vida de bendiciones y abundancia. Mi devoción a Dios ha sido el pilar de todo lo que soy y de lo que he construido. La gente me conocía como un hombre justo, honesto y temeroso de Dios. Mi riqueza era extensa. Poseía miles de cabezas de ganado, ovejas y tierras fértiles que extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero lo más preciado en mi vida eran mis hijos, 7 hijos y 3 hijas, la fuente de mi mayor alegría. Ellos compartían su vida en armonía, celebraban juntos en banquetes, y yo, como padre, velaba por ellos, siempre asegurándome de que estuvieran bajo la protección de Dios. Cada día ofrecía sacrificios por ellos, temiendo que en su corazón, en su juventud y alegría, pudieran haber ofendido al Señor sin saberlo. Vivía con la certeza de que todo lo que tenía provenía de Dios, y por eso, cada mañana, me arrodillaba y le agradecía por sus bondades. Era consciente de que todo en esta vida es pasajero, pero jamás pensé que mi devoción y mi vida de justicia fueran puestas a prueba de una manera tan dura. No había maldad en mi corazón, solo gratitud y respeto hacia mi Creador. El cielo azul, los campos verdes y el calor del sol en la piel eran testigos de una vida en armonía con Dios. Sin embargo, no sabía que en las alturas, una conversación celestial estaba a punto de cambiar mi destino para siempre. Satanás, en su arrogancia, había lanzado un desafío, cuestionando la sinceridad de mi fe, insinuando que todo lo que tenía me hacía fiel. Dios, en su infinita sabiduría, permitió que mi fe fuera probada, confiando en que yo, su siervo, no lo defraudaría. Así comenzó una de las pruebas más duras que cualquier hombre puede enfrentar. Una prueba que cambiaría el curso de mi vida. En un solo día, mi mundo se desmoronó. Recuerdo claramente el momento en que llegó el primer mensajero. Su rostro estaba pálido y apenas podía pronunciar las palabras. «Los sabeos han atacado», dijo, y en ese instante supe que algo terrible había ocurrido. Mis bueyes y asnos, mis siervos, todo había sido destruido. Pero antes de que pudiera asimilar esa noticia, otro mensajero llegó corriendo. «Un fuego cayó del cielo», gritó, «y consumió todas tus ovejas y a los siervos que las cuidaban». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El pánico crecía en mí, pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. Un tercer mensajero, jadeando, se arrodilló ante mí y me contó lo que nunca hubiera imaginado escuchar. «Tus hijos», dijo entre lágrimas. Todos ellos estaban celebrando juntos cuando un viento fuerte azotó la casa y el techo se desplomó sobre ellos. En ese momento, el dolor más profundo que un padre puede experimentar me atravesó el alma. Perdí a mis hijos, a todos ellos. Me quedé sin palabras, mis rodillas se doblaron y caí al suelo. Mi mente no podía procesar lo que había sucedido. El dolor era insoportable. Todo lo que había construido, todo lo que amaba, se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Desgarré mis vestiduras en señal de duelo. Me cubrí de ceniza y, en medio de mi dolor, pronuncié una verdad que surgió desde lo más profundo de mi ser. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En mi corazón sabía que Dios seguía siendo soberano, incluso cuando todo lo que había amado y poseído había sido arrancado de mí. Aún no entendía por qué estaba siendo sometido a tal sufrimiento, pero no me permití maldecir a Dios, a pesar del vacío y la angustia que sentía. Así comenzó mi largo camino de prueba. Poco después de perderlo todo, mi cuerpo comenzó a deteriorarse. Satanás, habiendo fallado en su intento de quebrantar mi fe con la pérdida material, ahora atacó mi salud. Mi piel se cubrió de llagas dolorosas que se extendían desde la cabeza hasta los pies. Me sentaba entre las cenizas, raspando mis heridas con un trozo de cerámica, buscando alivio, pero el dolor no cesaba. No solo sufría físicamente,
mi alma también estaba quebrada. El peso de la tristeza por mis hijos perdidos, la incomprensión de por qué me sucedía todo esto. Y ahora, la constante agonía de mi cuerpo me hacían desear que mi vida terminara. Mis amigos vinieron a visitarme. Al principio, se quedaron en silencio, observándome en mi miseria sin saber qué decir. Durante 7 días y 7 noches no dijeron una palabra, simplemente se sentaron conmigo, compartiendo mi dolor en silencio. Pero cuando finalmente hablaron, sus palabras fueron como puñales en mi herida. «Has pecado, Job», dijeron. «Nadie sufre tanto a menos que haya hecho algo malo a los ojos de Dios». Intentaron convencerme de que todo lo que me estaba sucediendo era un castigo por alguna falta secreta. Me dolía escuchar esas palabras, porque sabía que, a pesar de todo, no había pecado contra Dios. Mi conciencia estaba limpia, pero ellos insistían en que debía haber algo oscuro en mí. Mi sufrimiento se profundizó, no solo por el dolor físico, sino también por la duda que sus palabras sembraban en mí. Me sentía abandonado, incomprendido y solo. Clamaba a Dios, pidiendo respuestas, pidiendo alivio, pero no recibía ninguna señal. Me sentía como si mi voz se perdiera en el vacío, como si el cielo hubiera cerrado sus puertas. Mi cuerpo se debilitaba y mi mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Acaso Dios me había abandonado? Pero incluso en medio de mi angustia, mi fe permanecía débil y frágil, pero todavía presente. Sabía que, aunque no entendiera por qué, no podía renunciar a Dios. A pesar de la profunda angustia, del dolor que cubría cada rincón de mi existencia, algo en mí se negaba a ceder. Mi esposa, desesperada por verme sufrir de esa manera, me instó a maldecir a Dios y morir. ¿Aún mantienes tu integridad?, me preguntó, con la voz quebrada por el dolor de verme en tal estado. Pero yo sabía que no podía hacer eso. ¿Acaso recibiremos el bien de parte de Dios y no el mal? Zrenia, le respondí. En ese momento entendí algo profundo. Mi fe no podía depender únicamente de las bendiciones. Mi relación con Dios iba más allá de la prosperidad o el sufrimiento. Aunque maldije el día en que nací y lamenté mi existencia, nunca maldije a Dios. A pesar de la incertidumbre y el dolor, mi corazón seguía aferrado a una esperanza, aunque fuera pequeña. A lo largo de mis diálogos con mis amigos, expresé mi angustia y mis quejas. Les expliqué que no podía entender por qué estaba siendo sometido a tal sufrimiento, pero que no era consecuencia de algún pecado oculto. Mi alma estaba en conflicto, buscando respuestas, pero no renunciaba a mi confianza en Dios. Estaba dispuesto a someterme a su voluntad, aunque no pudiera comprenderla. Los días pasaban y mi situación no mejoraba. Parecía que cada mañana traía más dolor y confusión. Clamaba a Dios una y otra vez, preguntándome por qué guardaba silencio. Pero incluso en ese silencio, algo en lo profundo de mi ser me decía que Dios estaba allí, observando, esperando el momento adecuado para responder. Mi fe fue puesta a prueba de formas inimaginables, pero jamás se rompió por completo. A pesar de estar al borde del abismo, seguía creyendo que, de alguna manera, todo esto tenía un propósito y que Dios no me había abandonado. Finalmente, cuando parecía que todo estaba perdido, Dios me habló. No fue la respuesta que esperaba. No me ofreció una explicación detallada de por qué estaba sufriendo. En su lugar, me mostró su creación, la grandeza de su poder y la sabiduría con la que gobernaba el universo. Me hizo preguntas que desafiaban mi comprensión limitada de la vida y la creación. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Zrenia, me preguntó, y en ese momento entendí algo que antes no veía con claridad. No siempre se trata de entender el por qué, sino de confiar en el quién. Dios, en su sabiduría infinita, tiene control sobre todo, incluso sobre las pruebas más difíciles que enfrentamos. Mis ojos fueron abiertos,
Y finalmente, entendí que no se trataba de obtener respuestas detalladas sobre mi sufrimiento, sino de reconocer la grandeza y soberanía de Dios. En su momento, Dios restauró todo lo que había perdido. Me bendijo con el doble de las riquezas que tenía antes, y me dio una nueva familia. Mi fe había sido probada en el fuego más intenso, y aunque no siempre entendí los motivos de mi dolor, la lección más grande fue que Dios siempre tiene un propósito, incluso en los momentos más oscuros.